Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia, por su presencia en esta sesión este viernes 7 de octubre de 2022. Vamos a continuar con lo que estábamos platicando ayer con relación a los modelos de comunicación en democracias, la importancia que tienen, y habíamos visto como las vertientes de la comunicación oficial y la comunicación, digamos, en un plano semiótico más amplio, ¿no? Y bueno, lo que me interesa el día de hoy es hablar ya formalmente de cuál es el modelo comunicativo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cómo en ese modelo comunicativo vamos a ver la construcción de ciudadanía, por un lado, en las sentencias construyen ciudadanía, pero también la comunicación las construye, ¿no? Porque vamos a ver que esta comunicación en sus distintas variantes y específicamente de justicia abierta es una forma de legitimar al Poder Judicial. Ayer decíamos, las democracias en esta dimensión, en esta propuesta deliberativa y dialógica, parten del supuesto de que la legitimación no está dada, no es una y para siempre, ¿no? O sea, un modelo formal democrático supone que la democracia empieza y termina, y por lo tanto la actividad de las autoridades comienza y termina en cuanto a legítima con el voto, ¿no? El voto sirve para que todos los actos que se deriven de este se tengan por legítimos. Pero ¿qué pasa? Que los jueces constitucionales y los jueces en general pues no son electos, ¿no? Aunque hay procedimientos, desde luego, en donde intervienen órganos sí electos para su nominación, pues no son electos. Pero además, haciendo eco de lo que decíamos ayer, no basta, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? No basta con que las autoridades tengan una legitimidad de origen para que el modelo democrático de dialogismo, de deliberación opere. Y ya vimos por qué era necesario, ¿no? ¿Por qué no se agotan o por qué la democracia no se agota en los procedimientos? ¿O por qué los procedimientos no agotan la democracia? Y entonces es momento de ir considerando como distintos modelos para la justificación de las decisiones, que era más o menos esa la idea, ¿no? O sea, las autoridades, sea el Parlamento, bueno, el Poder Ejecutivo, perdón, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, necesitan comunicar sus porqués. Y en esos porqués, siempre y cuando las razones sean válidas, ¿no? Con esta idea de racionalidad, sean suficientes y supongan la construcción de un bien común que tiene sus problemáticas, ¿no? ¿Qué es el bien común y cómo se manifiesta? Pero entonces podremos entender que hay condiciones para entender los porqués y por lo tanto para el diálogo, que es una cosa permanente, que es una cosa que no está acabada en el sentido más estricto, ¿no? Porque se construye, entonces la democracia en ese sentido se construye permanentemente, ¿no? Bueno, entonces primero voy a hablar del modelo de justicia abierta, una serie de generalidades con relación a este, para después abocarme en esta parte que me interesa, la legitimación del juez constitucional, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas vertientes de esta parte, pero lo que me interesa con hablar de la justicia abierta es hablar de esta modalidad a partir de la cual vamos a entender pues la argumentación, el diálogo entre la ciudadanía, ¿no? La justicia abierta es una modalidad que viene en las democracias contemporáneas o que se está desarrollando, porque no en todos lados se está desarrollada, pero se está desarrollando en las democracias contemporáneas. La idea, digamos, teórica en la que se basa, pues es en la rendición de cuentas, ¿no? Que a final de cuentas sí es, en parte, un componente de la democracia procedimental, ¿no? La democracia procedimental, ya dije algunos elementos, ¿no? Que se basa en los contrapesos, en las contramayorías, ¿no?
y que tiene como uno de sus componentes esta, que le llaman en inglés accountability o rendición de cuentas, y hay distintos mecanismos que no bastan, desde luego, ¿no? Pero bueno. Y una de los ejes de esta rendición de cuentas es la transparencia, ¿no? En 2000 hubo una reforma en México, 2000 o 2001, una reforma en México, el artículo sexto constitucional, en materia de acceso a la información, ¿no? Ayer les había dicho, ¿no? Esta idea de la caja, el Estado como caja negra, en donde hay insumos, se procesan y hay resultados, y no sabemos qué pasa en medio. Desde luego, no es tan inexacto, ¿no? Ya antes de que hubiera leyes de transparencia, pues podíamos ver algunas cosas, podíamos entender algunas otras, estudiarlas, ver cómo era más o menos el comportamiento en algunos juzgados, en algunos órganos legislativos, eh, porque las sesiones tampoco eran absoluta y completamente cerradas. Pero la idea de abrir la información no nada más es el trabajo último que hacen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sino el trabajo permanente, constante, y los documentos que generan, los documentos con los que trabajan, a partir de los cuales toman decisiones. Y entonces el acceso a la información supuso una especie de parteaguas, ¿no? Porque entonces ya se podía solicitar información específica, que además no nada más tenía que ver con el trabajo estricto, ¿no? Sino cómo se utilizaban los recursos, cómo se distribuían no sé, las plazas, casi cualquier cosa que deseáramos saber. Claro, no era tan así, ¿no? Y pronto nos encontramos, como dicen, el diablo está en los detalles. ¿Y qué pasaba con el acceso a la información? Aquí el compañero que es periodista o que se dedica a los medios, creo que es Pablo Luna, nos puede hablar un poco más de esto, pero yo voy a poner algunos ejemplos que conozco de acceso a la información, nada más para ver cómo esto, el modelo de estados abiertos, trata de alguna manera de superar las barreras que puede implicar el acceso a la información. Entonces decía, bueno, se aprueban estas leyes de acceso a la información y el diablo está en los detalles, ¿no? ¿Qué pasa con estas cosas? Primero, un primer tema, ¿no? Con el acceso a la información. A ver, con esto no estoy hablando en contra del acceso a la información, porque fue un parteaguas y porque supuso cambios, ¿no? Supuso para muchas personas, para muchos periodistas inclusive, ¿no? Pudieron revelar cosas que de otra manera no se hubieran podido conocer. Pero tiene sus limitantes, ¿no? Sí fue importante, y como decía, ¿no? El chiste es que el acceso a la información supone esto, solicitar información. Pero ¿cuál es el primer elemento? Que normalmente es información o que deseo conocer o que ya tengo una idea de cuál es aquello que quiero saber. La mayoría de las personas interesadas en el gasto, ¿no? En qué se gasta, cómo se gasta, cuánto ganan los funcionarios. Lo cual no digo que no es importante, pero no es no es la única decisión que atañe a la comunidad política, que desde luego puede ser un elemento central. Muchos actos de corrupción, también a eso atendía la idea de la información pública, ¿no? Pero bueno, entonces un primer elemento suponía que ya hubiera una información previa, un deseo previo de conocer algo específico, ¿no? Entonces, bueno, eh, la transparencia sí, suponía una especie de participación ciudadana porque se convierte o surgió como un mecanismo de rendición de cuentas, pero insisto, es una herramienta que presupone un interés ciudadano en conocer la toma de decisiones y formar parte de esta de manera activa, que de alguna manera fortalece la participación, ¿no? Pero tiene sus límites. Entonces, uno de ellos es que normalmente tiene un presupuesto de inicio y luego tiene una restricción temporal o muchas restricciones temporales. El proceso, más o menos, ¿no? La mecánica es que uno solicita la información. Digo, se han acotado los tiempos en cuanto a las respuestas, ¿no? Pero solicito la información al órgano correspondiente, la que yo desee, ¿no? Y entonces en esa información
pasa a un área, ¿no? Un portal, ahora intranet, ¿no? Y hay una persona responsable que tiene un término para hacerlo, pero es un término que no es inmediato, no es de ahorita la solicito y en la tarde ya me la dieron, ¿no? Entonces, pasa por ese primer filtro y vamos a suponer que son algunos días, porque son algunos días. Y luego esa información puede o no ser pública en sentido amplio, ¿no? O sea, decir, bueno, esta información está reservada, entonces hay información testada, ¿no? Datos que se omiten. Y eso puede suponer una controversia de derecho, ¿sí? Entonces es donde vienen los institutos de acceso a la información, ¿no? Entonces yo puedo controvertir ante el INAI o el instituto estatal de que se trate que el contenido de esa información no sea reservado y habrá un pronunciamiento y ese pronunciamiento todavía puede ir a una instancia judicial, lo cual ya supone más tiempo del que yo necesitaba, ¿no? ¿Quiénes son o quiénes fueron o quiénes han sido los usuarios? Además, desde luego, ciudadanía que puede tener algún interés en particular, pero los usuarios más frecuentes del acceso a la información, pues los periodistas, los periodistas, algunos estudiantes, ¿no? Algún posgrado, pero ahí hay una cosa, ¿no? Si no tienes el tiempo, necesito información inmediatamente o no tengo para solventar un litigio, ¿no? No te puedo pagar un abogado, lo que sea, entonces ahí ya hay barreras, ¿no? Otra vez, esto no quiere decir que no sirva, tan es así que se ha reclasificado, se ha redefinido qué cuenta como información pública o no, ha habido documentos que se revelan, pero siempre hay problemas. Voy a poner un ejemplo. Hay un libro que además viene a colación con todo esto que se está discutiendo en la Guardia Nacional, que se llama La Tropa, ¿no? ¿Por qué mata a un soldado? Así se llama el libro. Escrito por dos periodistas, Daniel Arrea y Pablo Ferri. Me parece que ellos son los autores. Bueno, ahí lo tengo por ahí, pero bueno. El chiste es que ellos cuentan primero cómo llegaron a la información que querían, porque ellos querían entrevistar a soldados que estaban recluidos en la prisión en Lomas de Sotelo, aquí en la Ciudad de México. Pues obviamente les dijeron que no. Primero, ¿no? Hicieron una solicitud y les dijeron que no era posible, ¿no? Y luego quisieron acceder a las carpetas de investigación. Pero claro, aquí estamos hablando del orden militar. Y ellos consideraban que era información pública y les dijeron que no. Y entonces, para evitarse litigios y que entonces eso se tradujera en años de posibilidades o no, pues digo, ya como periodistas tienen otras estrategias y ellos lo que hicieron, preguntando, ¿no? Era que se registraron como visitantes. Y entonces empezaron así a visitar a algunos soldados, establecieron, claro, esto no lo puede hacer cualquiera, ellos tienen sus herramientas, ¿no? Y saben cómo hacerlo. Y así lograron varias entrevistas con distintas personas, ¿no? Porque ya estaban en una lista. Bueno, ahí cuentan un poco porque no es tan fácil nada más, ¿no? Hay que registrarse antes, hay mucho control. Pero bueno, salvaron a ese escollo a través de un mecanismo, digamos, informal, astuto, ¿no? Para poder acceder a información que hubiera sido inaccesible, ¿no? Hay mucha información que es inaccesible aún con la idea de la, ¿cómo se llama? De la transparencia. Digo, acaba de haber una filtración ahí, no estoy diciendo que haya estado bien, pero una filtración de un montón de documentos. Y antes Wikileaks y antes muchas cosas, ¿no? De documentos con los que trabaja el Estado. Claro, no toda la información que utilice el Estado puede, porque tiene cosas así y siempre está el concepto de seguridad nacional, y así sucesivamente, ¿no? Puede ser dada a conocer. Hay documentos que son muy susceptibles, ¿no? Y que pueden comprometer muchas cosas. Entonces tampoco es que toda la información pueda ser conocible, ni siquiera es deseable que así lo sea. Pero la que sí, siempre estamos en ese pleito de si será, no será, ¿no? Porque además se vincula con esto de protección de datos, ¿no? Y el uso que se puede hacer de los datos. Y ahorita vamos a entrar con esto para hablar del Internet, ¿no? Bueno, y entonces ahí tenemos, ¿no? Otra diferencia. De acuerdo con Novek, que es una autora que habla de esta idea de justicia abierta, las diferencias más relevantes en cuanto a ACA y las limitaciones, por lo tanto,
de los procedimientos de acceso a la información y el estado abierto, que ya iré dando sus características, son plazos, tipo de información y usuarios, ¿no? Entonces, contrario pues a lo que sucede con el acceso a la información, entre los datos, el procesamiento de la información y los usuarios, no hay estas mediaciones a los que me referí de manera muy general, que dificultan el trabajo de quien quiera analizar o hacer uso de los datos, ¿no? En primer lugar, porque no supone una solicitud de información que puede ser atendida parcialmente o desatendida. Te digan no, o está atestada o no está la información. Que esto, como ya dije, además de posibles litigios, deriva en una brecha temporal que puede impactar en la pertinencia de la información que se quiere conocer, analizar y hacer pública, ¿no? Lo sabrán bien las y los periodistas, ¿no? Claro, hay información que lo hago pública un año después de que la analicé y que la conocí y todavía tiene relevancia, pero no siempre sucede de esa manera. En cambio, la política de datos abiertos, y ahorita defino qué es exactamente, pero la política de datos abiertos supone que los datos están a disposición de las personas prácticamente en el mismo momento en que se producen, ¿no? En segundo lugar, como consecuencia, los datos que se generan, en los portales de Internet, deben de ser accesibles y analizables sin que se necesite para ello un software especializado. Y cualquier persona interesada debe poder acceder a los datos, ¿no? Entonces, los modelos de estado abiertos, ¿no? Suponen una forma nueva de entender la tarea gubernamental, así como sus relaciones con los y las ciudadanas, ¿no? Es un resultado de la mundialización, de la reconfiguración del concepto de Estado, derivado de las transformaciones en las relaciones internacionales y el surgimiento de problemáticas que trascienden las fronteras nacionales, ¿no? Medio ambiente, migración, economía de mercado. Entonces, ante esa complejidad, ¿no? Que es una característica fundamental de las sociedades contemporáneas, entonces se adoptan estrategias jurídicas y gubernamentales en donde esta ciudadanía globalizada participa en la construcción de políticas públicas. El modelo de comunicación abierto es eso, ¿no? No nada más es información para que conozcas, sino información para que participes o para que participemos, ¿no? De distintas maneras, pero sobre todo en la parte de la deliberación, ¿no? No quiere decir con esto que, entonces conozco la información y ya puedo ser parte activa, ¿no? De la toma de decisiones. Es decir, sentarme en una mesa y votar una ley o ser parte propiamente del debate del contenido de una sentencia en una sesión de pleno. No es esa la idea, pero sí la idea es que a través de los portales de Internet, lo cual tiene sus problemáticas, no todo el mundo tiene acceso a Internet, pero bueno, en los portales de Internet se pone a disposición de la ciudadanía, en el portal de cada una de las entidades de gobierno, la información con la que trabaja, ¿no? De los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las entidades del Estado, ¿no? Por parte del gobierno, pues es relativamente sencillo de imaginarse, ¿no? Porque los gobiernos trabajan con información y producen información, ¿no? El INEGI, la Secretaría de Hacienda, el organismo que me digan, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura y así sucesivamente, producen información, pero trabajan con información, ¿no? Que puede ser estadística o puede ser geográfica, no es necesariamente lo mismo, ¿no? O puede ser de distinta índole, ¿no? Políticas de vacunación, por ejemplo, y así sucesivamente. Y ponen esa información a disposición de la ciudadanía en sus portales. Y en los portales uno la puede descargar y no nada más la puede descargar, la puede reproducir, ¿no? Si se trata, no toda la información no toda tiene la misma naturaleza, ¿no? Si se trata de una base de datos, yo puedo acceder a esa base de datos, descargarla y correrla. Claro, tengo que saber cómo hacerlo, ¿no? Pero yo podría ver, por ejemplo, si sus proyecciones, no sé, de la Secretaría por el Banco de México, la Secretaría de Economía o de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que tienen proyecciones de crecimiento o de recaudación, con base a ciertos estimados, y entonces yo podría descargarle y decir, bueno, yo reproduje la metodología que ellos utilizaron. Son metodologías sofisticadas, yo no podría hacerlo, ¿no?
pero habrá quien tenga los conocimientos matemáticos, estadísticos para hacerlos, y entonces dices, ah, bueno, lo reproduje y resulta que sí o resulta que no. ¿Y eso qué produce? Un intercambio, ¿no? Porque yo mismo lo puedo dar a conocer en mis redes sociales, en algún medio, ¿no? Si tengo la posibilidad de hacerlo, eso también se ha democratizado a pesar de lo que decíamos ayer de quienes están representados mayoritariamente en los medios. Lo cierto es que también ha habido algunas posibilidades, ¿no? Las redes sociales han permitido que las personas tengamos un poco más de resonancia de la que tendríamos si no existieran, ¿no? Tenemos algunos cientos, miles o decenas de miles de seguidores, las que los tengan, y eso, pues, bueno, produce alguna resonancia pública, ¿no? Bueno, y entonces se puede dar a conocer, eso es a lo que voy. Y además, esto lo habrán ustedes sabido, notado, han sido testigos de o han sido partícipes, pues en las redes sociales, cuando se dan a conocer cosas, pues hay una interlocución posible. No sé si sea deseable en todo momento, no siempre, pero hay una interlocución posible, son canales de comunicación, ¿no? Entonces, es una reconfiguración no solo de la información que pone a disposición el Estado, sino de la participación y del diálogo, gracias a dos cosas, ¿no? Que son parte de lo mismo, las tecnologías de la información y la comunicación. Pero por un lado las redes sociales y por otro lado los portales de Internet en donde la información es accesible en tiempo real prácticamente, ¿no? Y reproducible, o sea, como requisito de los modelos de estado abiertos, de información que se produce, no tendrá licencias de usuarios, no tendrá que ser descargada por software especializado, o sea, sí por algún software, pero no que te cueste, ¿no? Algo de dinero para desencriptar la información y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es pues una consecuencia, el surgimiento de los gobiernos abiertos, de las tecnologías, del auge de las tecnologías de la información. Claro, la tecnología es solamente una herramienta que acelera los procesos, ¿no? Porque si bien es importante, es solo un medio para llegar a la información. Entonces, un gobierno abierto, un Estado abierto, fundamentalmente, es una manera de ejercer el poder, de tratar la información y de ponerla a disposición de las personas. Y una de las consecuencias más importantes de esta es que transforma, como decía, las relaciones entre gobernantes y gobernados, tanto en la esfera de la dialéctica, dialógica o de la deliberación, como de la participación, o sea, que no nada más es una participación de recriminar, de controlar a las autoridades, de ver que hagan su trabajo, sino de expandir la esfera pública, ¿no? Ya decíamos, una de las cosas importantes para la construcción de un argumento de acuerdo con la deliberación es tener información, ¿no? O sea, para poder decir que hay una cierta racionalidad en mi argumento, pues este argumento tendrá que estar respaldado, ¿sí? Por motivos, tendrá que estar respaldado por alguna evidencia y así sucesivamente. Y entonces, esta pone a disposición de la ciudadanía esas herramientas. Pero además, no nada más es esta cosa de interlocución, sino de crear una esfera pública, ¿no? Una esfera robusta en donde haya discusión entre las y los ciudadanos, no solo con el poder y entre los poderes, aunque también lo presupone y lo supone y lo admite, sino entre la ciudadanía, ¿no? De manera tal que la idea es superar este papel semipasivo que tienden a observar los y las ciudadanas en las democracias, que no limiten pues su papel de construcción de la cosa pública al acto de votar, sino que se construyan las bases, ya ayer había dicho algunas de estas cosas, para la democracia deliberativa, lo cual supone mayores posibilidades de participación y construcción de agendas comunes, ¿no? Entonces, una idea de interacción también, ¿no? No únicamente como este mecanismo de control o de rendición de cuentas, sino también de construir una agenda común, ¿no? No nomás es descargo la información y digo, se equivocó la autoridad o no es cierto, no estoy de acuerdo, sino que hay en este proceso de interlocución la posibilidad de manifestar mayores problemáticas, ¿no? Porque además tiene varias derivas, ¿no? Parlamentos abiertos, cabildos abiertos, bueno, justicia abierta, que a esa me voy a referir en específico, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces hay foros, ¿no? Interlocuciones en donde ciudadanas, ciudadanos pueden llevar
sus demandas en una relación, insisto, un poquito más horizontal, o en las redes sociales, darlas a conocer, interpelar a los funcionarios, y así sucesivamente. Entonces, si seguimos pues las ideas de Habermas, diremos que es una herramienta que ayude a la construcción, que ayuda, perdón, a la construcción de ciudadanos que comprenden la complejidad con la que se efectúa la participación pública. Entonces, un gobierno abierto forma parte de un Estado abierto, es decir, que la conjunción de los órganos de la administración pública, todas las instituciones que componen al Estado, ponen al conocimiento del público en general la información que produce, sin otra limitante que una conexión a Internet. Claro, esto ya dije, es un problema porque en un país como México no hay una brecha digital importante, no todo el mundo tiene acceso a Internet, a pesar de que hay esfuerzos, ¿no?, por llevar Internet a todos lados, pero eso sigue siendo poco materializable en algunos casos, ¿no? Pero bueno. Entonces, el limitante es esto, y entonces la actividad impacta también en los órganos de impartición de justicia, ¿no? Poner del conocimiento público el contenido de las sentencias. Porque como poder del Estado, pues el Poder Judicial, tiene que instrumentar, ¿no?, estrategias que permitan conocer sus decisiones, conocer las opiniones y atender las necesidades de la ciudadanía y grupos sociales. Ya vamos a llegar a esa parte de la idea de cómo se legitima un juez constitucional, ¿no?, que era algo que les había adelantado ayer. Entonces, un tribunal abierto, los poderes judiciales abiertos, son aquellos que, desde luego, transparentan, pero hacen visibles y accesibles los procedimientos jurisdiccionales, la emisión de las resoluciones judiciales, y la información tendrá que estar disponible para el escrutinio público en un lenguaje sencillo, claro y comprensible, ¿sí? Entonces, esta idea de que, entonces tiene que ser también un lenguaje específico, ¿no? Dice, ya les había adelantado ayer un trabajo que publicó el ex magistrado Nava Gomar en la revista Justicia Electoral, y dice, más o menos, palabras más, palabras menos, ¿no? El derecho es una disciplina esencialmente humana que supone la convergencia de valores, principios, reglas, influencias sociales, éticas, políticas, etcétera, ¿no? Es, de alguna manera, la vida humana objetivada, pero es un medio al servicio de las comunidades políticas para que alcancen determinados objetivos, y entonces no es un fin en sí mismo, no está desvinculada a las personas, porque debe de servir como un instrumento para solucionar conflictos propios de la convivencia, la civilidad, la justicia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo más importante? Pues cómo se expresa, ¿no? Ya decíamos ayer algunas cosas con relación al lenguaje jurídico, y dice el ex magistrado, ¿no? Puede no ser sencillo, una sentencia puede no ser sencilla, clara ni comprensible para las personas. Todas aquellas que hayan lidiado en algún momento con sentencias, no necesariamente de este tribunal electoral, pero sentencias en general, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a los juzgados de distrito, digo, claro, con la formación de abogado, pues no es necesariamente tan problemático. Ahorita pongo otro ejemplo de comunicación, actos comunicativos que tendrían que ser accesibles, ¿no? Pero, ¿qué hacíamos cuando íbamos al juzgado de distrito? Te vas al final de la sentencia, ¿no? Una cosa, pides el expediente y son 200 páginas de sentencia. Y te vas al final y dice, resuelve, la justicia en la Unión ampara y protege para los efectos del considerando quinto. Pues me voy a considerando quinto, y resulta que el considerando quinto está en la página 120, o sea, hay 120 páginas de puras transcripciones, ¿no? Y lo medular está a partir del considerando quinto. Lo que a mí me interesa como abogado, como justicial, está a partir del considerando quinto. Esa es una, ¿no? Habrán visto los modelos de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde pues ya desde la primera página me dicen cuál es el sentido, ¿no? Sentencia por la cual se revoca el acuerdo contenido tal y se ordena tal. Bueno, al menos ya sé de qué va. Hay algunos modelos en las sentencias que inclusive hay un flujograma, ¿no? En la ponencia del magistrado de la Mata, un flujograma que me dice agravios honestos,
Los hechos son estos, los agravios son estos y la decisión es esta, ¿sí? Y entonces ahí, bueno, ya entendí de qué va, ya me dijeron de qué va, y también la expresión, las palabras que se utilizan, ¿no? Yo recuerdo mucho una palabra que se utilizaba por alguna razón en el tribunal, eh, no y no estoy hablando mal del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa donde trabajé, ¿no? Era la práctica, que era la adminiculación, ¿no? Tu medio objetivo de convicción no se encuentra adminiculado con ninguna otra razón. O sea, tu prueba no está relacionada con ninguna otra. Y era, tu medio objetivo de convicción no se encuentra vinculado con ningún otro medio de convicción. Ay, caray, ¿qué me dijo? ¿Quién sabe? ¿No? Pues el abogado lo entenderá, pero no se escriben sentencias nada más para los abogados. Y retoma en este artículo el ex magistrado Nava Gomar una idea de Luis Casola Prieto que dice aspectos negativos del lenguaje jurídico, ¿no? Es demiúrgico, es arcaico, pretende obedecer a una creación superior, esto lo estoy leyendo, a una creación superior solo al alcance de los juristas iniciados, ajeno al ciudadano común. Esto se traduce en un hermetismo en el discurso jurídico y una modalidad del poder o concepción logocrática del lenguaje, ¿no? O sea, son unos sujetos nada más los que poseen ese saber, ¿no? Ese discurso de saber. Y luego, dice, siguiendo hacia el sur, ¿no? Este lingüista estructuralista, quien desde los principios del siglo XX argumentaba que el avance de la civilización favorecía el desarrollo de ciertas lenguas especiales, se advierte que el lenguaje jurídico es especial por su carácter científico y su esencia argumentativa, lo cual en exceso se traduce en una cualidad negativa que le hace escapar de la comprensión del ciudadano con capacidades y conocimientos ordinarios. Una cosa es que haya tecnicismos que son necesarios, ¿no? Medio de defensa, derechos subjetivos, derechos adjetivos, ¿no? Que eso ya puede tener algunas complicaciones lingüísticas, pero otra cosa es esta redacción rebuscada, y que además ni siquiera es bonita, ¿eh? La verdad es que estéticamente ni siquiera es bonita que digas, bueno, estoy leyendo a Calderón de la Barca y están en decasílabos, ¿no? Y pues hay una expresión poética. No, la verdad es que es feo. Estéticamente es feo, ¿no? Porque no es innecesariamente rebuscado, ¿no? Hay abogados que redactan así y que hablan así, innecesariamente rebuscado, ¿no? Con una aparente sofisticación que en realidad ni siquiera es gramaticalmente correcta necesariamente, estéticamente no es bonita y es incomprensible. Hubo una vez, hace muchos años, una persona que yo conocía, que le llegó una notificación de una fiscalía y no sabía qué demonios le estaban diciendo. Y lo único que le decían era que él había interpuesto una denuncia porque le robaron su estéreo, pero por ese robo había habido también un procedimiento civil para la reparación del daño y le estaban diciendo que había terminado ya el proceso penal, pero que continuaba el proceso civil de reparación del daño. Eso le decía. Y no había entendido nada. Y dice, oye, estoy en problemas, es que me llegó esto a la fiscalía y no sé qué me dijo. Y ya cuando le expliqué, dice, ¿y por qué no me lo dicen así? Pues no sé por qué no lo dicen así, pero lo podrían decir de otra manera. Entonces, esa parte, ¿no? Esa especialización, ¿no? Que es inherente, pues, a la disciplina, ¿no? O sea, el lenguaje jurídico sí obedece a una singularidad expresiva, ¿no? Propia de los especialistas, las y los abogados juristas, ¿no? Que a veces tienden a acentuar esa calidad del derecho a grado de convertir el discurso jurídico, como ya decía, en una oscuridad inentendible, ¿no? Claves jurídicas, decisiones judiciales que solo quedan en poder de expertos y se vuelve una jerga inaccesible. Y además, insisto, y esto lo sigo retomando de la idea, ¿no? Sobrecargado, apelmazado, porque ni siquiera es bonito, ¿no? La redacción ni siquiera es padre. O sea, además de esto, hay esta idea, vicios de redacción, utilización recurrente de palabras, reiteración de párrafos, ¿no? Sí, ya lo dijo, ¿no? Tendencia a, esto lo dice así, ¿no? Al idiotismo expresivo, y dice, con base en lo previsto en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el autor referido precisa que, invocado el término idiotismo, corresponde al modo de hablar contra las reglas de la gramática, aunque propio de la lengua. Dice, esto es, en el lenguaje jurídico actual se advierte
inclinación por expresarse contra las reglas elementales de la gramática. Proliferan textos normativos en los que reina la pedantería en deterioro galopante del buen lenguaje jurídico, ¿no? Y es cierto. A ver, ¿cuándo tuvimos en la Facultad de Derecho una clase de gramática? No tienes clase de gramática. Yo batallé cuando después en la maestría, me acuerdo de mi asesor que me decía, ¿por qué pones tantas comas, por ejemplo? ¿Por qué no pones puntos? Ah, no, pues no sé. Pues es que ese es un problema de los abogados, ¿eh? Sus oraciones larguísimas, párrafos ininteligibles, entonces ya, pues hay que tomar cursos de redacción, ¿no? Pero no hay gramática, ¿no? Diccionarios de gramática, que son bien padres, ¿no? Diccionarios de gramática de la lengua española, ¿cuándo demonios se ven? Y no obstante que utilizamos palabras, bueno, eso. Estamos haciendo críticas al lenguaje para decir, entonces necesitamos comunicarlo, o sea, no nada más es lo que comunico, sino cómo lo comunico. También dice, es conservador y tendiente al inmovilismo, ¿no? No obstante el dinamismo de la sociedad contemporánea, la esencia del lenguaje jurídico reposa en una tradición de siglos transmitida de generación a generación de juristas. El lenguaje jurídico se encuentra tan acuñado y ahormado, o sea, estructurado, ¿no? Una horma con la horma del zapato, que resulta harto difícil su innovación, más aún que la modificación de las instituciones jurídicas, lo cual es cierto también, ¿no? O sea, ya deja tú que las instituciones se puedan modificar, sino cómo hablan, ¿no? Y en las formas de hablar hay muchas cosas, ya hablamos ayer un poco de semiótica, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Es pluriforme. El lenguaje jurídico enfrenta la necesidad de plasmarse en modalidades y contextos diversos que dificultan una labor homogénea de concreción y simplificación. Así existen desde el lenguaje oral al escrito, desde la redacción a la ley como norma general, a la elaboración de una sentencia como resolución particular, desde el dictamen consultivo jurídico al texto doctrinario, desde el alegato forense a la conferencia o artículo. Por tanto, al hablar del derecho y su acercamiento con la sociedad, haciéndolo asequible y humano, es menester advertir la referida variedad de ámbitos y modalidades en que se expresa este. Y por último, es inclinado al aislamiento y al complejo de isla. Esta última característica es consecuencia de las citadas con antelación, enfatizadas por el propio gremio de juristas o profesionales del derecho, ¿no? Este aislamiento del lenguaje jurídico obedece a que no es en sí mismo transparente, en tanto que no es fácil transmitirlo, comunicarlo a terceros con sencillez y claridad. Y debería ser fácil en realidad, ¿no? Un problema jurídico no es jurídico, en principio. Un problema jurídico es un problema de una persona, ¿no? Que necesita algo, que pide algo, o sea, un derecho político que se le reconozca como su calidad de indígena para acceder a una candidatura, o perteneciente a un grupo de LGBTI más, para acceder a una candidatura, para un puesto de representación, o una persona que desea desvincularse matrimonialmente, hablando de lenguaje jurídico, ¿no? Divorciarse de otra, o así sucesivamente. Son problemas de la vida común. Vienen al derecho porque tiene que haber un pronunciamiento legítimo para establecer una relación social que tiene una protección jurídica y una significación. Pero es eso, ¿no? Los problemas jurídicos difícilmente son jurídicos por sí mismos, sino que vienen de otro lado. Los insumos, otra vez, ¿no? Los insumos. Y el derecho a veces es esta caja negra, ¿no? Ininteligible, inasequible, para quienes no manejan una jerga, porque ni siquiera es un lenguaje, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Fuera la poética, y dices, bueno, pues esto tiene un propósito estético, comunicativo, ¿no? Hace uso de figuras retóricas interesantes. La verdad es que no, la verdad es que no, ¿no? Y entonces, bueno, si no tiene un propósito estético, tiene un propósito comunicativo distinto. Tampoco es decir, bueno, entonces no sirve para nada, sirve para muchísimas cosas porque nos construye nuestra vida social cotidiana, ¿no? El hecho de que yo me denomine ciudadano, ¿no? Que es una definición jurídica, me posibilita hacer cosas. El hecho que yo no me voy a denominar, ni me quiero denominar, ni me denominaré, aunque siempre digan de esta agua, nunca debes decir que de esta agua no beberás, pero casi sí puedo decirlo, candidato. Pero si yo me denominase candidato, es una definición jurídica porque tiene una protección que me restringe, pero me posibilita. Y así sucesivamente, cualquier definición que ustedes busquen de nuestra vida cotidiana está protegida, legitimada, entendida por el derecho y apela a una serie de discursos, valores, etcétera, ¿no? Entonces,
tiene una importancia específica, ¿no? No nomás es criticar por criticar y decir, no. Tiene un elemento lingüístico que tendría que respetar por lo menos las reglas gramaticales esenciales, por un lado, pero además de ser claro, si respetas las reglas gramaticales normalmente vas a ser claro, ¿no? Y además, prescindir de arcaísmos innecesarios. Prescindir de una pedantería que en realidad es falsa, porque pues bueno, si yo fuera Quevedo y yo diera mis clases, como las misas, ¿no? Nunca han ido a misas, yo no voy, pero me llama la atención porque hay una iglesia aquí en la Ciudad de México que la dan en latín y yo siempre he tenido curiosidad de, pues, a estar padre, ¿no? O sea, no entendería nada, pero a estar padre una misa. Entonces, que yo dijera mis clases en latín, ¿no? Sería un sangrón de primera y nadie me entendería, no me van a contratar, pero bueno, al menos dices, bueno, al menos tiene algo simpático, ¿no? En términos de conocimiento, órale, ¿no? Este tipo da sus clases en latín, ¿no? Vaya sangrón, ¿no? Pero al menos tiene algo, ¿no? Pero hablar así, nada más porque sí, sin respetar reglas gramaticales, es feo. Entonces vamos a evitar hablar feo, porque hablar feo no tiene ningún mérito, ¿no? Además de que no se entiende. Entonces, eso es lo único, ¿no? Eso es lo único que logra. Yo hubiera puesto un ejemplo de un hablar feo que es muy simpático. Bueno, entonces, pues, para consolidar un Estado democrático de derecho, no basta nada más con decir, bueno, mis sentencias estarán debidamente fundadas y motivadas. Perdón, seguirán el orden jurídico por jueces legítimos. La expresión oral y escrita, tendrá que ser el eje articulador de todo lo demás. Eso como elemento principal, como elemento primigenio. Después es como lo comunico. Carlos Oropesa. Buen viernes, doctor Alonso. Saludos a todos, a todos. Doctor, pues en relación a lo que estás comentando sobre el uso... Se apagó tu micrófono, Carlos. A ver, ahí está. Les comentaba que esta redacción, por ejemplo, de sentencias en estos lenguajes bastante barrocos, pues no solo no cumple con esta visión de la justicia abierta, me parece que en muchos casos, más allá de la propia pedantería que pudiese tener quien redacta esas sentencias, busca de alguna manera que quienes solicitaron el acceso a la justicia no comprendan lo que se les está brindando a través de estas sentencias, como el caso que citas de tu conocido que le mandaron un citatorio y pensaba que estaba metido en un problema y simplemente no le explicaron en un lenguaje sencillo el procedimiento, ¿no? Entonces, el hecho de que se redacte de una manera ininteligible busca también que a lo mejor no acceses a los siguientes escalones de justicia, ¿no? O sea, lo redacto de tal manera que suena interesante, no lo entiendo, al final de cuentas, pues me dicen que no gané y entonces ya no recurro a la siguiente instancia. Entonces te ves obligado a contratar los servicios profesionales de alguien que sí pueda traducir. Fíjate, el abogado que se contrata le hace de traductor para el ciudadano promedio. En el caso de el Tribunal Electoral, me parece que está haciendo un ejercicio mucho más amplio, mucho más abierto a la ciudadanía, con redactar sentencias mucho más simplificadas, más sencillas, en un lenguaje común. Pero en las otras materias del derecho todavía no pasa eso, mi estimado doctor, ¿eh? Todavía hay una agenda muy pendiente en las otras materias y hay que caminar. Y si se vale la comparación, me parece que la materia electoral está dando pasos interesantes. A lo mejor no totalmente suficientes, pero sí interesantes en relación a las otras materias del derecho. Y creo que habría que profundizar. Me imagino que ahorita vas a hablar un poquito de los observatorios ciudadanos y ahí sí quiero compartir algo sobre el tema de observatorio en Brasil. Es cuanto, doctor. Gracias. No, al contrario. Sofía Martínez, por favor. Hola, doctor, muchas gracias. Buenos días. Déjame ver Buenos días. si puedo prender acá. Ahí está. Buenos días. Yo quería comentar un par de cosas. Uno es que creo que a veces esto barroco del lenguaje en la redacción de sentencias también pudiera estar como
escondiendo de alguna manera un ejercicio como poco profundo de análisis de ese caso en concreto y repitiendo algunos esquemas de otros asuntos que se están tratando, sobre todo cuando hay como una carga muy, muy grande de asuntos que se están llevando. Y por otro lado, creo que esto también se refleja no solamente en la redacción de sentencias, sino en la forma en la que comunicamos. Es decir, a veces como órganos electorales, por ejemplo, cuando quieres información como muy, muy concreta o muy resumida de qué fue lo que se está proponiendo, qué es lo que se está resolviendo por parte de quejas y denuncias, por ejemplo, cuesta mucho a las áreas jurídicas hacer esta síntesis y las áreas de comunicación social siempre tienen como pues un problema con eso porque pareciera que nadie quiere como quitarle palabras, y entonces dicen, pues ahí está el resumen que son 3 o 4 páginas y eso es, pues obviamente ahí se complica la parte de comunicación y creo que nos empieza como a gritar esta necesidad que se tiene para cambiar los esquemas y pensar pues de una manera más cercana al entendimiento y al lenguaje ciudadano. Gracias. Sí, de acuerdo. Antes de cederle la palabra a Pablo, voy a acotar en esto que, bueno, no acotar, voy a hablar de esto que comentan tanto Carlos como Sofía, que justamente cuando la redacción no es clara, pareciera como un instrumento para decir, ah, bueno, pues si tú lo dices, pues no te entendí, pero va, ¿no? Pues no es que necesariamente me hayas convencido, pero pues al menos me mareaste, ¿no? Era esta cosa, cuando llegaban los conquistadores, ¿no? Al nuevo mundo, y entonces en español les decían, aceptan a Dios, y como, ¿qué me está diciendo? Y entonces tenían derecho de invadirlos, ¿no? Así, sí, pues es que si me lo dices en otro idioma, yo cómo voy a comprender qué diablos quieres que haga, ¿no? Entonces, esto se vuelve efectivamente, no solo, inclusive puede ser un recurso, como bien decía Carlos, de oscuridad a propósito, y no digo que esto sea a propósito en términos deliberados, ¿no? Sino que así se vuelve la práctica porque inclusive es antidemocrático, ¿no? En el sentido de decir, ok, hay unas personas que poseen ese saber, ¿no? Siendo un poco Foucaultianos, poseen ese saber y ellos pues son los que me van a decir y una vez que me dicen, pues bueno, está bien, ¿no? Pasa en los procedimientos jurídicos, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos, ¿no? De gente que llega a un interrogatorio, ya de por sí están desconcertados en el lugar en el que se encuentran, te hacen preguntas y una serie de cosas, ¿qué está pasando, no? Y nunca nadie me dice exactamente cuál es ese lugar, que es una rendición una declaración preparatoria en los procesos penales es muy común, ¿no? Y así sucesivamente, entonces ya ese desconcierto provoca problemas. Hay un texto que yo les recomiendo mucho de Juan Villoro, que él habla, está en un libro de ensayos que se llama Efectos Personales, el libro, y hay un ensayo que se puede encontrar que se llama Latinoamérica como utopía del atraso, y empieza contando un problema que él tuvo, el estudio del colegio alemán, y empieza contando que para él, que de por sí no era particularmente bueno para matemáticas, cuando tenía que resolver un problema, él estaba en la clase de los alemanes y el problema lo planteaban como la abuela de Ute cultiva manzanas en su huerto y entonces va a ser un strudel no sé qué, ¿no? O sea, es que independientemente de lo matemático, yo no entendía el planteamiento del problema porque mi abuela no cultivaba en su jardín, no tenía un huerto de manzanas, no sé qué diablos era un strudel, no sé qué. Entonces ya semánticamente era como de qué, ya deja tú en la matemática, o sea, ¿qué demonios me está diciendo? Porque apelaba a formas culturales que no le eran propias. Entonces eso se convertía en un doble desafío, ¿no? Pablo Luna, por favor. Sí, gracias, doctor. Precisamente a donde iba es esta parte de que a veces las barreras que se ponen en cuestiones de comunicación política y en temas de transparencia no son deliberadas. Y esto ha cambiado bastante gracias precisamente al crecimiento de la esfera pública, ¿no? Hay gente que no precisamente proviene del periodismo, aunque milita en el periodismo, que lo ha logrado. Daniel Izárraga, que quizá muchos ubican por el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto, yo trabajé en Animal Político y en algún momento
nos contó sobre una investigación que hizo muchos años antes. Él viene de la academia. Lo curioso es que él no es periodista, ¿no? Él es académico de la FES Aragón, metodología de la investigación. Y alguna vez quisimos retomar una investigación que él llevaba a cabo y nos topamos con que al solicitar una información, nos dijeron, sí, ya tenemos su información, pero tienen que venir por ella. ¿Por qué? Porque eran pilas y pilas de documentos que además teníamos que pagar las fotocopias y haciendo cuentas eran cosa como de 40,000 pesos que evidentemente no teníamos, pero no era deliberado, sino que en ese momento la ley de transparencia no obligaba al sujeto a que lo tuviera digitalizado. Ahora, gracias a todos estos cambios, a esta presión de la esfera pública, de los periodistas, de los académicos, ha cambiado. Y en la cuestión del lenguaje también ha cambiado. Antes tú solicitabas una información y te mandaban la tabla de Excel así llana, ¿no? Ahora ya también ya te hacen una síntesis, pero también como sociedad tenemos que educarnos y aprender a preguntar, ¿no? Porque hace poco platicaba con alguien sobre el tema de la austeridad. Y en solicitudes de transparencia, la gente solicitaba el número de liquidaciones en instituciones públicas o en X institución. Bueno, una cosa es una liquidación, otra cosa es una indemnización, otra cosa es un retiro anticipado, etcétera, etcétera, ¿no? Y este tipo de tecnicismos, pues que a lo mejor si hablamos de una liquidación, pues son 5 liquidaciones, porque hay otros procesos de demanda que no es una liquidación, sino es una indemnización. Entonces, como que tenemos que hacer esa sinergia entre sociedad e instituciones para saber qué preguntar, cómo preguntar y acceder a este tipo de comunicación más transparente. Es todo, Sí, gracias. no, gracias, gracias. Claro, lo que pasa es que poner a disposición la información son las condiciones de posibilidad para, ¿no? Ahí también hay como varias tareas conjuntas, en donde, claro, la importancia también radica en que la comunicación es de 2 vías, ¿no? Entonces, pues uno tendrá también la tarea, no es necesariamente la tarea individual de, pero tendremos como sociedad pues la tarea de mejorar también nuestras formas comunicativas, ¿no? No solo del Estado para con los ciudadanos, sino también los ciudadanos para con, entre ellos, entre ellas, y para con el Estado, como es preguntar lo que se debe de preguntar, ¿no? Que para los periodistas y para los abogados es fundamental, ¿no? Y para los médicos, ¿no? O sea, la pregunta de, a ver, sí, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? O el periodista igualmente, ¿no? Tendrá algunas preguntas, bueno, muchas preguntas, ¿no? Que hacerse cuando está haciendo una investigación o un reportaje. Y el médico, pues bueno, necesariamente, ¿no? ¿Dónde te duele? ¿Por qué te duele? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Te has tenido esto, esto, esto y esto, ¿no? Para poder irlo ligando. Entonces, efectivamente, la tarea de preguntar es esencial para muchas profesiones y en particular para el ejercicio de ciudadanía. La pregunta fundamental, ¿por qué, no? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Con qué fines? ¿A partir de qué? ¿Cuáles son tus razones? Y así sucesivamente. Entonces, sí, efectivamente es una labor pedagógica, ¿no? Bueno, y entonces, en la justicia abierta, no nada más es, aunque es una parte fundamental, cómo redactamos la sentencia, sino también cómo la comunicamos. ¿Y cómo la comunicamos? Bueno, la sentencia materialmente se puede comunicar ya lo había expresado el día de ayer, ¿no? Hay un acuerdo, el 9/2020, que establece que se pueden dar a conocer previo, me estoy refiriendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Pero retoma algunos planteamientos de la Corte con relación a los asuntos de trascendencia, ¿no? Asuntos trascendentes que se pueden dar a conocer previos a que el Pleno los discute, ¿no? Porque hay las sesiones del Pleno, hay el canal judicial, todos estos que parecieran como, ay, qué aburrido, pero que ahí finalmente estoy viendo qué discuten y cómo discuten. Pero a veces inclusive es posible conocer el asunto previo a que sea discutido, ¿no? El proyecto de sentencia. En la Corte también pasó, conocimos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de sentencia de prisión preventiva oficiosa, conocimos el proyecto de sentencia relativo a creo que fue a la revocación de mandato, de la pregunta de la revocación de mandato en su momento, y así sucesivamente, otros proyectos.
Igual en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Hemos conocido proyectos antes de que sean discutidos por el Pleno, que claro, tienen sus características, en el acuerdo dice, no, pues es un proyecto de sentencia, no es la sentencia, es lo que se va a someter a consideración del Pleno. Y se pueden dar a conocer además en redes sociales, por ejemplo, ¿no? En la cuenta de Twitter, además de la página oficial del tribunal, pero en la cuenta de Twitter. Bueno, la sentencia de Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Se dio a conocer el proyecto de sentencia de declaración de validez de los comicios previo a que se discutiera en el Pleno, hace unas semanas. Entonces, esa es una manera. Y un canal, el canal de las redes sociales, que para algunas personas se han convertido en una variante de la esfera pública, ¿no? No es propiamente la esfera pública, aunque la esfera pública también es muy difícil de definir, ¿no? Es aquel espacio social en donde nos despojamos de nuestra condición de individuos, como no sé, profesores, médicos, lo que sea, y nos convertimos en ciudadanas y ciudadanos y discutimos asuntos de interés común. Pero pues esa es una idealización, ¿no? Porque normalmente la esfera pública estaba muy acotada a quienes podían escribir en los medios de comunicación, y ya hablamos de un perfil sociodemográfico muy claro que estaba casi hegemonizado por algunas personas, ¿no? Que eran quienes formaban la opinión pública. Y ahora las redes sociales, aunque propiamente Twitter, Facebook no son públicas porque tienen sus componentes privados, porque ya hablamos, ¿no? Cambridge Analytica, los algoritmos y los problemas que eso puede suscitar para la propia formación de ciudadanía, ¿no? Por esto de encauzar o no las preferencias. Pero bueno, ahí discutimos cosas, ¿no? O se discuten cosas en general en torno a el quehacer de los gobiernos y de los estados y de las políticas públicas. Y entonces, darlos a conocer mediante redes sociales también supone proponer condiciones de posibilidad para que haya un debate en torno a esto, ¿no? Más allá de que no se puede prever cuál va a ser la dirección que tome ese debate y que va a haber polarizaciones o algunas otras atribuciones de motivos, pero bueno, al menos se da a conocer así, pero no es la única manera, ¿no? Hay otros esfuerzos para dar a conocer las sentencias, observatorios de sentencias, por ejemplo, ¿no? Lugares, foros, ¿no? Que se organizan relativamente con frecuencia para discutir algunas sentencias relevantes. Otras publicaciones, ¿no? Las infografías. Hay en el Tribunal Electoral, ¿no? Este esfuerzo por reproducir el contenido de las sentencias, pero que sea sintético, que me digan cuál es el núcleo del problema, en qué consiste y cuál fue la resolución y por qué. Y se publican en libros, ¿eh? Hay libros de sentencias relevantes de distintas modalidades, ¿no? Bueno, en el tribunal se han publicado, porque yo no he participado en la publicación, aunque a veces sí en la selección de sentencias relevantes, en caricaturas, ¿no? Caricaturas así, que moneros, ¿no? Que viene por cierto, una publicación próxima de un monero conocido, ¿no? Que va a recrear los conflictos jurídicos y las resoluciones jurisdiccionales a estas, insisto, infografías que también se publican, que se dan a conocer, y no solo para dar a conocer la labor, sino para que se conozcan no solo los medios de defensa, no solo, como decía, las resoluciones como resoluciones, sino porque eso impacta en la construcción de nuestros derechos políticos y sociales, ¿sí? Lo cual me lleva a el último tema de este módulo, que es la legitimación democrática del juez constitucional, ¿no? Si la argumentación es derecho, dice Jaime Cárdenas Gracia, ¿no? Si el modelo argumentativo y jurídico contemporáneo clausura los dogmas tradicionales del positivismo, ¿no? Que se abren las puertas para entender la certeza jurídica, entonces, ¿qué pasa con el juez, no? ¿Qué pasa con la argumentación, con la interpretación y cómo esta idea de comunicación es parte de la legitimidad del juez, ¿no? Allá ya hablamos de los cómo, lenguaje claro, accesible, la posibilidad de que se den a conocer el contenido de las sentencias, con el presupuesto de que además no solo se da a conocer, ¿no? Se da a conocer y la puedo leer y puedo entender más o menos de qué va, cuál es el conflicto a resolver, ¿no? Y habrá algunas cosas, la causa de pedir. Oye, ¿qué es la causa de pedir? La causa de pedir es lo que solicita la parte que demanda. Ok, ¿no?
pero de ahí en fuera no es demasiado difícil leerlo, ¿no? Entonces, decía, la legitimación de los jueces constitucionales, porque además, ya lo saben, ¿no? Pero lo reitero, pues el juez constitucional no nada más pronuncia cosas con relación a conflictos que redefinen conceptos. En esa redefinición de conceptos está también la posibilidad de redefinir la constitucionalidad de algo, ¿no? O sea, un juez que no ha sido electo puede pronunciarse con relación a leyes, ¿no? Digamos, que fueron aprobadas mediante procedimientos democráticos. Ya quedó claro, creo, espero, ¿no? Que la democracia no son solo procedimientos. Y como no son solo procedimientos, sino también tiene un contenido sustantivo, la norma, la resolución y todo, tiene que pasar por un examen de constitucionalidad que apele a los valores sociales, ¿no? O sea, expresado en términos no jurídicos. Cuando un juez constitucional hace una interpretación constitucional, ¿no? Lo que hace es evaluar en términos de un documento democrático, político democrático, que funda una comunidad política, evaluar si esa ley, si ese acto en particular, ¿no? Es contrario o no a la norma de convivencia democrática. ¿Qué tipo de relaciones sociales se construyen y por qué son deseables o no? ¿Sí? Y entonces ahí el Poder Judicial adquiere un papel importante, ¿no? Preponderante inclusive, porque entonces se convierte en no quiero abusar de la cursilería, en un guardián pero en alguien que cuida, o un poder, ¿no? Que cuida que la norma jurídica y su aplicación sea congruente con los valores sociales que se tienen por democráticos en términos de convivencia de la comunidad política. Y eso lo tiene que comunicar. Y es en ese acto de comunicación en donde se legitima, ¿sí? Entonces, voy a regresar a Habermas, ¿no? Para hablar justamente de la legitimación de acuerdo con este autor, de la argumentación como un acto de legitimación para este tipo de cosas, ¿no? Desde luego ya sabemos, pasa por la parte de cómo se eligen. Esa la voy a, ¿cómo se llama? La voy a obviar, ¿no? Porque desde luego hay un tema por ahí, ¿no? En la reforma electoral de si deben de ser electos o no. Yo no estoy de acuerdo con que sean electos. Finalmente sí requieren de una preparación, digamos, técnica, y no es algo que se elija por la voluntad del pueblo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Que no tiene que ver con... Es un modelo de comunicación política, ¿no? De legitimación, porque finalmente la comunicación es eso, ¿no? Yo legitimo suponiendo que hubiera tal cosa, ¿no? Pero yo me legitimo como profesor investigador de la escuela judicial a partir de un conocimiento. ¿Y cómo lo comunico? Pues yo no estoy diciendo que yo lo sea, estoy hipotéticamente, sí, mi ideal sería de, oye, pues su clase se entiende, es interesante, ¿no? Esa es mi legitimación, es un acto de comunicación. A diferencia que pues no habla del tema, se sale del tema, no hay una hilación, no le entiendo y entonces pues no cumple su función, ¿no? Entonces el juez también, entonces no es nada más apelar al gran público. Ahorita vemos en todo caso cómo sí se puede apelar al gran público para la legitimación, pero no en una plaza pública en donde digan voten por mí porque mis sentencias van a ser mejores, eso no garantiza nada. Entonces vamos a hablar de Habermas porque empezamos con él y terminamos con él, ¿no? Y entonces este filósofo de la escuela crítica, de la segunda escuela crítica, dice, países como Alemania, Estados Unidos, vemos que tienen esta discusión, esta controversia sobre la legitimidad de las decisiones judiciales. Y es una discusión que tiene tres vertientes, ¿no? Primero, que tiene que ver con la distribución de competencias entre él o la legisladora democrática y la administración de justicia, ¿no? Una lectura desde la división de poderes, por un lado, ¿no? Esto de puede invalidar y no, y por qué. La segunda es un debate sobre la indeterminación del derecho, ¿sí? A mí, ya lo sabrá Carlos Oropesa, a mí la indeterminación del derecho es una cosa que me gusta mucho. No podemos predecir ni cuál va a ser el contenido, ni cuál va a ser el resultado de una norma, ni qué
va a decidir a final de cuentas un juez cuando aplica la norma o cuando la inaplica, porque la norma, aun cuando ya está legislada, puede ser inaplicada. Entonces, eso que vemos plasmado en un enunciado jurídico, su resultado no lo podemos conocer ex ante, ¿no? O sea, previo a que se aplique, previo a que alguien controvierta o su contenido o su aplicación, ¿no? Entonces, Habermas habla de esta indeterminación, pero y después dice proteger el procedimiento democrático de la producción de derecho. Sobre lo primero, de acuerdo con Habermas, no hay una limitación o afectación en la división de poderes, ¿no? Cuando un tribunal constitucional, una juez constitucional inaplica o decreta la inconstitucionalidad de una norma, no hay una afectación a la división de poderes, ¿no? La línea no es clara, no es tan fácil discernirlo. Voy a poner un ejemplo, saliéndome un poquito del tema y no. Hay ahorita un tema con relación a si el Tribunal Electoral se puede pronunciar, por ejemplo, sobre actos parlamentarios, si no, cuándo y hasta dónde, ¿no? La controversia se centra en la integración de la comisión permanente y a quienes se debe de hacer partícipes de esa integración o no, y hay un principio de representación efectiva, ¿no? De si todas las fuerzas políticas tienen que integrarla o por qué, y si esto es una cosa de normativa interna del Parlamento, bueno, del Congreso o no, y en eso está la controversia, ¿no? Y hay unos que dicen, lo que pasa es que si se abre la puerta a que se judicialicen actos propios de la legislatura, entonces ya hay un desequilibrio de poderes. Aquí la cosa es, no necesariamente, porque en el caso específico de la Comisión Permanente, es una extensión del órgano de representación y su composición, y la composición del órgano de representación proviene de la voluntad popular, y entonces tendría que ser congruente esa integración de la comisión permanente, que tiene sus facultades, que no son poquitas, ¿no? Y que entonces tendría que también estar representadas todas las fuerzas políticas. El chiste es que en esa indeterminación no sabemos, siempre se está redefiniendo los límites, los alcances y así sucesivamente, pero no hay una limitación pues a la división de poderes, porque de acuerdo con Habermas, pues los tribunales constitucionales actúan en el sentido de unificar y coherentizar, hacer coherente el derecho. Solo podría haber, en todo caso, problema cuando el Tribunal Constitucional ejerce una función de legislador negativo en el control abstracto de normas, ¿no? Entonces, es más partidario Habermas del autocontrol constitucional del Poder Legislativo. Habermas, a mí me gusta que haya control abstracto de normas, pero bueno, el hecho de que toda interpretación constitucional tiende a clarificar el derecho, a mantener el orden jurídico coherente, ¿no? Y bueno, también critica por esta parte de la racionalidad del derecho, ¿no? El uso de principios como el de proporcionalidad, la reserva de lo posible o la limitación de derechos la limitación de derechos fundamentales inmediatamente válidos por derechos fundamentales de terceros, la protección de derechos fundamentales mediante organización y procedimiento y así sucesivamente, ¿no? Porque dice, estos conceptos colisionan para relacionar entre sí diversas normas, ¿no? Pensando en la unidad constitucional y en su estructura abierta, ¿no? Entonces, la apelación a estos principios sí podría abrir la puerta a la creación del derecho de inspiración política, que debería quedar reservada al legislador. Esa es la parte que dice Habermas, ¿no? Yo sí soy un poco más de la idea de que hay en el juzgador, que es quien aplica la norma, ¿no? La posibilidad de redefinir cuáles son los valores esenciales de una comunidad política, ¿no? Pero desde luego ese es un debate teórico, pero en todo caso hay que comunicarlo bien, ¿no? ¿Por qué es deseable, por qué es indeseable que una norma esté dentro o no del orden jurídico? Y se puede observar desde la teoría jurídica y se puede observar desde la teoría social, ¿no? Desde la teoría jurídica podemos pensarlo, ¿no? El asunto de control de constitucionalidad que realiza, pues es una cosa o de orden, de jerarquía normativa, o de armonía constitucional legislativa, ¿no?
La teoría normativa de jerarquía, pues es fácil, ¿no? El control constitucional es un examen, un análisis de si un texto que se funda en la Constitución, como todo texto normativo dentro del orden jurídico mexicano, está de acuerdo con lo que dispone la Constitución o no. Y en la segunda vertiente, aún en tratándose de textos constitucionales, si estos armonizan con el resto de la Constitución, ¿sí? Son formas de verlo. Desde una vertiente social, que es la que a mí más me gusta porque la conozco mejor, sería, otra vez, ¿no? El juzgador lo que hace es un análisis de las relaciones sociales que se norman, que se fundan, que se reproducen, que se legitiman con una determinada aplicación de la norma o con una determinada porción normativa, ¿sí? En el caso de la penalización de algo, ¿no? La penalización que implica el ejercicio posible del poder punitivo del Estado en contra de una persona. ¿Es legítimo que lo haga así? No, ¿por qué? Es legítimo que en una democracia constitucional, que en una democracia que, entre otras cosas, se funda en la mínima intervención del Estado, haya una figura como la prisión preventiva oficiosa, sino porque es un análisis que puede trascender a la lógica jurídica o se puede revestir de teoría jurídica, en eso que sea armónico o no, con la Constitución, con los tratados internacionales o con la lógica del poder punitivo democrático. Pero bueno, con la idea, pues, de la indeterminación del derecho, Habermas se opone a la jurisprudencia de valores del Tribunal Constitucional alemán porque, de acuerdo con él, los derechos fundamentales cobran un sentido distinto según se les entienda, en el sentido de Dworkin, perdón, como principios jurídicos deontológicos o en el sentido de Alexi, ¿no? Como bienes jurídicos optimizables. Entonces, dice Habermas, quien hace agotarse una constitución en un orden concreto de valores, desconoce su específico sentido jurídico, pues como normas jurídicas, los derechos fundamentales, así como las reglas morales, están formados conforme al modelo de normas obligatorias de acción, no conforme al modelo de bienes apetecibles, ¿sí? La interpretación basada en valores, según Habermas, desvirtúa el papel del juez constitucional, porque según él, esto puede verse en los excesos de que un juez constitucional pareciera un maestro y un profeta, ¿no? Que con su interpretación de la palabra divina de los padres fundadores asegura la continuidad de una tradición constitutiva de una sociedad, ¿no? Para lo cual el juez ni puede atenerse a la letra estricta, ni tampoco puede depender de las convicciones mayoritarias, ¿no? Entonces, la jurisprudencia de valores rompe con la posibilidad de coherencia interpretativa y racionalidad normativa, ¿sí? El juez constitucional no puede disponer de razones específicas y propias, ¿no? Que sirvan a una interpretación, a un desarrollo, a una configuración del sistema de derechos que dependa directamente del tribunal y, por lo tanto, a una actividad legislativa implícita, ¿no? El Tribunal Constitucional no podría desarrollar su propia agenda con base en valores por él constituidos, ¿no? Por eso el control de normas, dice, no puede significar encargos al legislador a partir de la agenda constitucional. Dice, pues, que solo las condiciones procedimentales de la génesis democrática de las leyes aseguran la legitimidad del derecho establecido, ¿no? Y entonces que los tribunales constitucionales protegen el sistema de derechos que prevé la Constitución y los somete a un examen en los contenidos de normas convertidos en conexión con los presupuestos comunicativos, el derecho es comunicación, condiciones procedimentales del proceso democrático de producción de las normas, ¿no? Y luego viene la parte de cómo dividir el trabajo entre el legislador democrático y el tribunal constitucional, ¿no? Entonces, hay distintas visiones, ¿no? Pero sí, de acuerdo con Habermas, entendemos la Constitución como interpretación, como configuración de un sistema de derechos en donde lo que hacemos valer es la conexión interna de la autonomía pública y privada y una jurisprudencia constitucional. Entonces, no sería, digamos, deseable que existiese esto en los casos en que se hagan valer los procedimientos democráticos, la formación deliberativa de la opinión y de la voluntad política, sino que sería una exigencia, ¿no? O sea, la idea de esta comunicación
asertiva, ¿no? De argumentación en torno a valores democráticos como tarea del Tribunal Constitucional, en donde no nada más son las resoluciones por sí mismas, sino cómo se comunican y cómo suponen una deliberación, ¿no? Entonces, pues, la posición de Habermas desconfía de esto que luego suele llamarse activismo judicial de los tribunales constitucionales, ¿no? Yo estoy a favor, por cierto, del activismo judicial. Ya ahorita hablamos de esta parte, ¿no? Yo sé que puede generar, que dices, lo que pasa es que genera indeterminación en la norma, ¿no? Y de pronto genera esto de que, pues, puedo sacarme de la manga, no es tan así, pero puedo sacarme de la manga cualquier cosa que se adecue a mi deseo de que el derecho tenga un carácter transformador, y el derecho no transforma. Yo creo que sí transforma, ¿no? El derecho no transforma. En todo caso, no es ese su papel, ¿no? Pero bueno, reclama que sean situados dentro del marco de la división de poderes, ¿no? Y en el adecuado reparto del trabajo del legislador democrático, esta labor del juzgador. Rechaza también la jurisprudencia constitucional, ¿no? De valores de corte teleológico, prefiere los principios deontológicos, ¿no? Entonces, es partidario de un poder judicial o de jueces constitucionales constreñidos, donde la sociedad es quien tiene el rol más importante para generar las condiciones comunicativas y deliberativas. Y entonces, vamos a la pregunta final, ¿no? ¿Cómo legitimar, pues, al juez constitucional? Digo, hablé de Habermas porque es el autor con el que seguí una cierta continuidad, ¿no? En donde, en todo caso, decíamos, la sociedad, la esfera pública, la deliberación es la que estaría en el centro, ¿no? Porque impacta en el papel y el quehacer del legislador y interpela a el quehacer de las y los juzgadores. Pero bueno, la legitimidad en términos de filosofía política, como saben, no es nada más la aquiescencia, ¿no? De las autoridades a las normas, que cumplan con la norma, ¿no? Sino que implica la corrección de la actuación de la autoridad en función del respeto a los derechos fundamentales y al procedimiento democrático, ¿no? De tal manera que la legitimidad del Poder Judicial y concretamente el juez constitucional no solamente, y otra vez regresamos a los procedimientos, depende de cómo se elijan, se nombren y se designen, sino que tiene que ver con el funcionamiento del ejercicio de la actuación de ese poder. ¿Qué poder judicial es legítimo? Y aquí la voy a ampliar porque estoy haciendo eco de lo que al respecto escribe Jaime Cárdenas Gracia en este libro que se llama La argumentación como derecho, ¿no? Publicado por la UNAM, se puede descargar igualmente, ¿no? Y propiamente un capítulo que se llama Legitimidad Democrática del Juez Constitucional, que es el último capítulo, ¿no? Bueno, y entonces dice, ¿qué poder judicial es legítimo? ¿No? Dice, el poder judicial es legítimo si se dirige al auditorio universal. ¿Y cuándo se dirige al auditorio universal? Cuando a través de sus decisiones promueve los canales de la democracia participativa y deliberativa. Es decir, que establece las condiciones para generar las bases comunicativas de la sociedad y las desarrolla de manera abierta y tolerante, y desarrolla a una sociedad igualmente abierta y tolerante. Cuando es instrumento de control de poder, ¿no? Cuando se coloca en el plano de defensa de las minorías a fin de darles voz y participar en el debate público, cuando hace posible las precondiciones de la democracia, libertad de expresión, derecho a la información, reunión y manifestación. Y entonces esto permite que se expandan y que irradien en todos los ámbitos públicos y privados de la sociedad y del Estado, ¿no? También lo es cuando realiza con eficacia la tutela judicial, ¿no? Es decir, la protección judicial permite el acceso real a la justicia sin que los obstáculos procesales o materiales, incluidos los lingüísticos, ¿no? Impidan que marginados, minorías o sectores sociales relevantes acudan a instancias judiciales, ¿no? En demanda de justicia, cuando se orienta a la protección de los derechos humanos en el sentido de consolidar una constitución normativa. Entonces, esto es importante porque aquí no importa si uno puede ser más habermasiano en términos de cuál debe de ser el papel del juez constitucional o no, sino que independientemente de esa posición, comunique de manera clara y a los destinatarios claros
y estos destinatarias puedan participar en condiciones de igualdad, promueva, ¿no?, los canales de comunicación, promueva la inclusión de estos sectores, ¿no? Y dice, para que el juez constitucional y el Poder Judicial se dirijan al auditorio universal, desde luego se precisan de cambios institucionales y de cultura jurídica, ¿no? O sea, la vinculación con el legislador democrático y con el ejecutivo, la racionalidad y justificación de las decisiones, garantías orgánicas, garantías procesales y vinculación con la sociedad, ¿no? De pronto, esta idea de vinculación con la sociedad aparece como muy de, no, yo el juez está como en una especie de torre de marfil en donde resuelve problemas jurídicos cual si se tratasen, no digo que todos sean, no, desde luego que no es así, cual si se tratasen de problemas matemáticos que son una abstracción de otra cosa, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Hay una vinculación indefectible para con la sociedad y una tarea de vinculación necesaria, ¿no? Entonces, bueno, por lo que hace a la vinculación con el legislador democrático y el ejecutivo, dice, puede lograrse de distintas maneras, ¿no? El control obligatorio, dice, por ejemplo, ¿no?, como mecanismo, control obligatorio previo de constitucionalidad abstracto, ¿no?, donde el juez constitucional no se pronuncie por la declaración de inconstitucionalidad de la ley o reglamento, sino que le señale al legislador y al ejecutivo las deficiencias constitucionales de las normas y promueve un debate con esos poderes, que es algo parecido a lo que sucede con algunos mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Que la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad o no de la pregunta y en todo caso, pues la puede reformular, ¿no? Entonces, es ejercer, es una propuesta, ¿no? En el entendido de que hay quienes consideran no deseable que haya un pronunciamiento constitucional ex post, ¿no? O sea, después de que entre en vigor la norma, ¿no? Sino un control constitucional antes de la promulgación de la ley o reglamento, ¿no? Para abrir una discusión interinstitucional sobre la constitucionalidad, donde distintos sectores sociales puedan acudir como terceros bajo la figura de amigos de la Corte, ¿no? Esta finalidad es impedir la aprobación y reglamentos al vapor sin la suficiente deliberación constitucional, ¿no?, en temas fundamentales para la sociedad, y por otro lado, no vulnerar la entrada de legitimidad democrática del legislativo y del ejecutivo. Esa es una parte, pero también ahí podríamos meter a la ciudadanía, ¿no?, que teniendo las herramientas, ¿no?, en el entendido que los estados abiertos y los modelos de comunicación no solo son canales para decir qué es lo que se decidió, sino cómo y por qué, también se puede introducir antes, ¿no? Recordará Carlos Oropesa en la clase de Parlamento Abierto, inclusive proponíamos, ¿no?, qué pasaría si no solo los ejercicios de Parlamento Abierto como los conocemos, ¿no?, que se abren foros en donde participan distintos agentes sociales y que dicen una serie de cosas con relación a aquello que va a aprobarse, sino que derivado de la posibilidad que ofrecen las redes sociales, pudieran abrirse canales para decir, ok, hay un segmento de la población que se pronuncia a favor, en contra, ¿no? Con los hashtags, ¿no?, que pueden hacerse, con los algoritmos, ¿no?, y filtrar los discursos, ¿no? O sea, pon en, no sé, 100 palabras tu opinión con relación a esta ley, ¿no? O di si estás a favor o en contra, entonces con un hashtag a favor o en contra, y se abre en la discusión, ¿no? Pues la sociedad opina esto, ¿no? Claro, y se puede hacer, decir, de tal hora a tal hora va a estar abierto el portal. Se recogen las opiniones y no es que esas opiniones necesariamente tengan que ser vinculantes, pero en términos de deliberación sería, ok, ahora diles que vas a votar en contra y por qué. Ayer en una clase relativa a la representación, me preguntaban si yo consideraría, por ejemplo, que esto podría salvarse, esta idea de que qué pasa cuando el legislador o legisladora vota aparentemente en contra de los intereses que lo llevaron al cargo, ¿no? Si entonces tendríamos que introducir un mandato imperativo, ¿no? O sea, decir, es una extensión o una forma sui generis de los mandatos, del contrato, ¿no? En donde yo le digo, vas a ejecutar en mi nombre y representación un acto determinado
con estas características, para estos fines y con este contenido. Eso no se puede porque la voluntad popular es mucho más amplia, no es nada más una persona la que le dé el mandato, son muchas, ¿no? Eso por un lado, y porque la coyuntura política, lógica, marca distintas pautas, distintas directrices, ¿no? Entonces, no creo que se solucionase con un mandato imperativo, pero esos modelos comunicativos, en donde ya tengo información previa, en donde la puedo consultar y donde inclusive podría participar en una deliberación, pues en todo caso supondrían que el legislador, hablando de los parlamentos, pues pudieran o tuvieran la obligación de, bueno, pues entonces justifica por qué sí o por qué no, ¿no? Independientemente de los tecnicismos, ¿no? Entonces, eso por un lado, aunque también en conjunción con los otros poderes, pues está esta propuesta de, ¿y qué pasaría si el juez constitucional, previo a que la ley fuese aprobada, hiciera un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no, y que ya no fuera posterior a que, ¿cómo se llama? A que entrara en vigor, ¿no? Dice Jaime Cárdenas que sería una forma de crítica interna del derecho, como lo ha explicado Ferrajoli, ¿no? Antes de que las normas entren en vigor y se tendría la debida participación social, ¿no? Bueno. En cuanto a la racionalidad y justificación de las decisiones judiciales, dice, el termómetro más adecuado para medir la legitimidad democrática del Poder Judicial y del juez constitucional viene determinado por la calidad justificatoria de sus decisiones. La argumentación jurídica, por lo tanto, debe ser elevada en el Poder Judicial. La consistencia, la coherencia, el uso de argumentos consecuencialistas tiene que ser revisada escrupulosamente por vía de recurso por los tribunales superiores, ¿no? En cuanto a los tribunales más altos, entonces la exigencia de motivación jurídica debe quedar sujeta a la crítica de la sociedad y de los especialistas, ¿no? Y hay teorías, ¿no? Metodológicas, McCormick, Alexi, ¿no? Que hablan de estas pautas metodológicas para la revisión argumentativa de las decisiones. Pero también volvemos al problema lingüístico, ¿no? Que sea entendible, que sea accesible. Entonces, el Poder Judicial y el juez constitucional, sin que se entienda, ¿no? Como la promoción de un único método de control, puede ensayar muchos métodos, ¿no? Y que se difundan y que se discutan. Y que desde luego, otra vez, yo sí ahí pondría nuevamente la cuestión de que la democracia, entendida como relación social, entendida como la aceptación de la pluralidad, sería un estándar también para valorar, un estándar para juzgar primero y un estándar para valorar después, ¿no? O sea, que la sociedad cuando valore, a ver, esta sentencia cumple con estos requisitos, con este estándar democrático, porque qué tipo de relaciones sociales construye o reproduce o legitima o fomenta, ¿no? Entonces, esa también como parte de la esfera legislativa, ¿no? Habla de otras cosas relativas a los, ¿cómo se llama? A los nombramientos, que desde luego estos siempre son importantes, que de hecho también en los portales y en la idea de los estados abiertos, no solo encontramos la información relativa al trabajo propio, digamos, último de los poderes del Estado, ¿no? Sino también relativo a cómo se ejercen recursos, cómo se distribuyen competencias, quién hace qué, cuál es su formación, y entre ellas, pues también podría ser deseable que nos digan, bueno, cómo fue nombrado, ¿no? Conocemos los procedimientos, pero efectivamente cómo fue nombrado, ¿no? Entonces, bueno, ahora, la relación, que es lo que más me interesa, entre el Poder Judicial y la sociedad, ¿no? Entonces, primero, pues, desde luego, abrir la jurisdicción a las acciones colectivas, a la protección de intereses difusos, ¿no? Reformular estos anquilosados criterios de interés jurídico, ¿no? Porque la jurisdicción debe estar al servicio de la ciudadanía y no ser un medio para denegar la justicia, ¿no? No, pues es que no lo planteaste debidamente, entonces, pues ya. No hay guía para, entonces ya, ¿no? Entonces, estas ideas de quiénes tienen legitimación. Hay una sentencia relativa a
la figura de diputación migrante en la Ciudad de México. Es que no me quiero equivocar en el número, pues se dictó en 2020, en donde un grupo, o sea, la historia es, pero esto para la no denegación de justicia, ¿no? En la Ciudad de México se aprobó en la Constitución la figura del diputado migrante y más o menos se reguló en el Código Electoral local. Y luego, en 2019, en la Gaceta Parlamentaria se publicó un decreto que deroga la figura, ¿no? Y entonces un grupo de inmigrantes que no residen, desde luego, en México, impugna esta decisión para que se incluya esa figura. Desde luego, no eran quienes iban a ser candidatos y candidatos, pero tenían un interés legítimo porque eran quienes en algún momento podían ser representados o representadas por ese diputado migrante. Entonces, esta idea de que la legitimación procesal se amplíe, ¿no? Para que distintos grupos sociales puedan acceder a la justicia, ¿no? Y no nada más decir, no, pues, interés jurídico o nada, ¿no? También, obviamente, la capacitación técnica, ¿no? La formación de recursos humanos, ahí tienen una parte importante los centros de capacitación o las escuelas judiciales, ¿no? Como esta, que no nada más es, a ver, aquí la idea no nada más es capacitar a los funcionarios, que desde luego es una tarea fundamental, sino a la ciudadanía, en esto que decíamos, ¿no? Pues, ¿cómo voy a poder preguntar? ¿Cómo voy a poder dialogar? ¿Cuáles son los insumos que tengo? Entonces, hay como esta tarea también, ¿no? La incorporación, desde luego, de los sectores marginados o minorías al proceso de decisión y que debe de materializarse, ¿no? Incorporar nuevas instituciones procesales, dice Jaime Cárdenas, ¿no? Para que se garantice la tutela de derechos económicos, sociales y culturales, la garantía de la tutela judicial efectiva y la protección judicial, que debe ser la norma de todas las decisiones del Poder Judicial, cambios en la cultura jurídica donde los jueces no sean burócratas pasivos, sino activos defensores de la Constitución y los derechos humanos, que se conciban como controladores del poder, ¿no? Ponerse del lado de la sociedad y los derechos, no a instancias de autoridad, sean públicas o privadas, porque la justicia constitucional es un instrumento de control del gobernado fuera de momentos electorales, ¿no? O sea, entendiendo que el poder no nada más es exclusivo del Estado, hay otros. La legitimidad constitucional se fundamenta en las transformaciones que su acción y los discursos que la acompañan provocan en la noción de democracia. Deben proteger el sistema de derechos previsto en la Constitución y someter a examen los contenidos de las normas convertidas en conexión, sobre todo en los presupuestos comunicativos y en las consideraciones procedimentales del proceso democrático de producción de normas, ¿no? Y debido a esta falta de legitimidad democrática directa u originaria, el Poder Judicial debe ampliar la transparencia, la deliberación y la participación en sus decisiones, procedimientos y funcionamientos, más allá de lo que hace cualquier otro órgano del poder público del Estado, ¿no? Esta es la tarea, pues, de la justicia abierta. Ese es el escollo que trata de llenar, ¿no? El hueco que trata de llenar. Por eso, comunicar las sentencias con claridad, los argumentos, por qué eso redefine la democracia, cómo la redefine, cuáles derechos se pusieron en tensión y cómo se compensaron los derechos de grupos minoritarios, ¿no? Y hay muchos ejemplos de sentencias, ¿no? Que podríamos traer a colación con base en esto, ¿no? Y de cómo esto, pues, ha construido a esferas públicas más robustas, más o menos, deseablemente, ¿no? Por lo menos en la esfera de los derechos político-electorales, que desde luego puede ser una esfera pequeña, ¿no? Porque quizás la tarea de los poderes judiciales, en donde más se vea, es en esto que se llama la justicia cotidiana. Bueno, que esa no necesariamente tiene que ver con tribunales, pero en los temas de mayor carga procesal, ¿no? Civiles y penales, y pues los tiempos ahí son otros, y hay toda una serie de problemas con relación a esto, ¿no? Pero bueno, esa es la finalidad ideal de la justicia abierta y de estos modelos comunicativos que, como dije, ya tienen distintas vertientes, ¿no? No solo es la sentencia como documento, aunque también, sino cómo se dan a conocer, cómo se discuten y cuáles son sus alcances y sus argumentos, ¿no? Y además que se discutan inclusive previo a que haya un pronunciamiento por parte del Pleno, en este caso, ¿no? Hasta aquí yo
No sé si haya preguntas, comentarios por parte de ustedes, además de los que ya formularon. Carlos, tú me habías comentado algo con relación a los observatorios electorales, ¿no? Que esa es una dimensión no judicial, en realidad, ¿no? Por eso no la toco. Efectivamente, a ver, se trata de ejercicios, pues, ciudadanos, ¿no? En donde acuden las personas a verificar que las jornadas electorales se apeguen no solo a la norma, sino a lo democrático, ¿no? Y hacen una serie de notaciones con relación a esto. Desde luego, no son necesariamente vinculantes, aunque sí forman opinión pública, aunque sí tienen efectos más allá de lo nacional, ¿no? Porque hay observadores y observadoras internacionales y que delinean una serie de parámetros deseables, deseados, observables o no, observados o no, más bien, ¿no? Y que pueden tener algún impacto con relación a cómo se legitima un proceso electoral, ¿no? Porque los procesos electorales no solo se legitiman por las reglas de, la jornada electoral, ¿no? Y entonces se llevan a cabo los conteos, y los conteos están bien o están mal, y luego hay una parte judicial, que ahí se replicarán algunas demandas o no, sino que también se legitiman por cómo se llevan a cabo y por entonces en estas aras de transparencia se dan los ejercicios de observación, ¿no? En donde otra vez ciudadanas y ciudadanos sin ningún interés partidista específico o explícito o explicitado acuden a hacer estos ejercicios, ¿no? Hace unos días, hace unas semanas, como 2 semanas, porque fue un miércoles, creo, hicimos un análisis justamente de una sentencia en donde a un observador electoral en una entidad federativa se le sancionó porque había difundido propaganda en contra de un partido político, cuando supuestamente los observadores electorales tienen que cumplir con un principio que es de neutralidad, ¿no? Y si ya no son neutrales, entonces también se pone en duda su integridad electoral, ¿no? Que es otro concepto que resulta interesante. Pero bueno, son ejercicios en donde también hay participación, ¿no? Y en donde también hay esta interlocución entre los órganos, las autoridades electorales, los partidos políticos, candidatas y candidatos y la sociedad, y se vuelve tanto un ejercicio de diálogo como de rendición de cuentas igualmente, ¿no? Pero no sé qué más ibas a comentar con relación a esto, Carlos. Gracias, doctor Alonso. Sí, que el ejercicio de los observatorios no solo incluye la parte del proceso electoral, la jornada electoral y los hechos posteriores a la jornada electoral. Precisamente en esta idea de legitimar no solo a la autoridad administrativa, sino también cuando participa la autoridad jurisdiccional, cuando se interpone algún recurso, cuando hay inconformidad del proceso. Que estos observatorios, la ley el observador electoral tiene una función específica, pero el observatorio ciudadano incluye al observador electoral, pero también al observatorio ciudadano que le da seguimiento a las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales. Y en todo ese conjunto, como ves, incluye autoridad administrativa y autoridad jurisdiccional, todo un proceso de observación ciudadana que al final terminaría, si se cumplen las premisas, legitimando no solo a la autoridad administrativa, sino a los jueces en materia jurisdiccional. A eso me refiero como un proceso más amplio y más integral, estimado doctor Alonso. No sé qué opines al respecto. Gracias. Sí, sí es cierto, tienes razón. Los alcances no son solo del día de las votaciones y no solo de los resultados, sino que se hacen extensivos a las decisiones jurisdiccionales. Y van, ¿no? Las personas, ¿no? A ver las sesiones y se pronuncian con relación a esto. Y entonces también eso se convierte no solo en un mecanismo de diálogo, ¿no? De control, un poco de difusión, por otro lado. Pero sí, me había pasado por alto, tienes toda la razón, esos alcances de los observatorios electorales que también incluyen a las autoridades jurisdiccionales. Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces también cumplen esta función, ¿no? Cumplen esta función, como decía, de deliberación, de dar a conocer y desde luego de, a mí no me gusta mucho decir escrutar, pero bueno, sí hacer un ejercicio de escrutinio de los porqués de los jueces constitucionales, que los porqués en la democracia
sea el Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, son fundamentales, pero que revisten una característica particularmente importante en los poderes judiciales, porque estos no son electos, ¿no? Y entonces tienen esa parte en donde, bueno, tus porqués tienen que ser más robustos, porque además los efectos de tus porqués, pues reconstruyen a la esfera pública. Inaplicas una ley que es hecha por el Ejecutivo y Legislativo que sí fueron electos, ¿no? Y entonces, por eso, insisto, los porqués tendrán que ser más robustos, y robustos no solo en el sentido argumentativo, sino de contenido, de que sea legible, ¿no? Y de que sean públicos en el sentido más amplio, ¿no? No solo de transmitir las sesiones, sino de, pues, decía, darlos a conocer mediante infografías, mediante foros, mediante cartones, bueno, caricaturas, bueno, sí, pues sí, caricaturas, es que no es propio decir caricaturas, ¿no? Pero estos ejercicios periodísticos de representación gráfica, digamos, ¿o no? Entonces, bueno, pues sí, tienes toda la razón y efectivamente los observatorios también cumplen esa función, y se me había escapado, porque es cierto, inclusive tengo una amiga que participó como observador electoral jurisdiccional en el proceso del 21, ¿no? Así que gracias por la precisión. No sé si hay alguna otra comentario, pregunta, y si no lo hubiere, pues muchas gracias por su asistencia, su participación otra vez, deseando que haya sido de interés los contenidos, y pues deseando que tengan un muy feliz fin de semana. Ya se acaba la semana, aunque en realidad ahorita nada más empieza el viernes, pero ya se vislumbra, ¿no? Ya se ve la luz al final del túnel, aunque empiece otra vez el lunes. La oscuridad, pero así es la vida. Bueno, muchas gracias por su asistencia, por su participación, sus preguntas, comentarios, todas enriquecedoras, y hasta la próxima. Gracias, Muchas doctor. gracias, Buena doctor. semana Siempre para un todos. gusto. Buen fin de semana.